¿Ya me escuchan? ¿Qué pasó entonces? Yo ya llevo aquí hablando 15 minutos. Ay, ¿ya se escucha? Ay, una disculpa enorme. Fíjense que vi algo raro y justo les pregunté, pero nadie me dijo, pues obviamente porque nadie me estaba escuchando. Una disculpa. Y saludé a todos así muy lindo y todo. Bueno, a ver, explico muy rápido, muy rápido, muy rápido todo lo que hemos visto. Eh, Obviamente fue prácticamente la presentación. Voy a ir rápido, tenemos la agenda y luego vamos con el propósito de la sesión. Ya no voy a repetir, pero no es, o sea, no necesitan escuchar otra vez todo el rollo porque todo este rollo, esto se los voy diciendo cada sesión. Reglas de comunicación virtual, información relevante que ustedes ya saben, que son horarios de atención, comunicación con una servidora, extensiones de tiempo, evaluación de actividades. Si ustedes tienen, ahí sí me gustaría repetir esto, extensiones de tiempo. Recuerden que tienen derecho a tres extensiones de tiempo. Entonces, ustedes por alguna situación de enfermedad, de algún incidente, alguna carga laboral también, o viajes o algo así, ustedes pueden acercarse o pueden escribirme de manera privada y bueno, pues hacemos este ejercicio para que ustedes puedan entregar su actividad después. Tienen derecho a 3 extensiones durante el módulo, pero también tenemos esta flexibilidad por si alguno de ustedes necesita otro tiempo, ¿no? Ok, ya se ve. ¡Au! María Andrea dice que todavía no escucha. María Andrea, ya se escucha. Ok. Que pudieras salir y entrar nuevamente, pero espero que ya me escuches. Ay, qué pena, qué pena. Bueno, sí, no me ha pasado otras veces así, pero de repente o se va la luz o con la tecnología no sabemos, pero creo que no di un clic o algo pasó. Bien, tenemos nada más como recordatorio, manual de citas y referencias. Les estaba explicando este cuadrito, también se los voy a explicar así muy rápido. Este cuadrito ustedes lo tienen en el manual y les explicaba que es importante identificar que es una cita, ¿sí? Y para que ustedes lo vean como más en la práctica, la cita en estos momentos en que yo les pido las actividades, la cita es el parafraseo, o sea, es explicar con otras palabras, pero ojo, dice ahí la idea que se retoma de otro texto, ¿sí? Si yo voy a hablar sobre la Revolución Mexicana, estoy revisando un texto de alguien más, lo que alguien más escribió, y entonces yo voy a hacer la referencia, y es la siguiente columna, que dice que es la descripción pues, de ese autor, solo que hay formatos. Cuando es la referencia dentro del texto, que ya sea parentética o narrativa, nada más es la forma, ¿no? Nada más es la forma, solo pongo en este caso prepa en línea, CEP y el año. Dependiendo del tipo de fuente, bueno, yo siempre pido que pongan página, ¿sí? Y luego viene la sección de referencias. La sección de referencias se registra esta referencia completa en la que va autor, año, título en cursiva, fuente o editorial y finalmente la URL. Entonces así vamos, ¿sí? A ver ahora, espero que me voy a ir un poquito más rápido porque si no nos va a dar tiempo o nos podemos quedar, ¿no? Nos podemos quedar por el tiempo que no me escucharon y yo estaba aquí, hable y hable. Bien, entonces en la página 15 tenemos bueno, estas son las citas largas y cortas. Para la siguiente actividad voy a retomar de qué se trata. En el registro de sección de referencias,
Obviamente, ahí están los elementos básicos de una referencia, en donde hay un autor, una fecha, un título, lo que les acabo de decir, ¿sí? Y tenemos bueno, cómo se cita el contenido extenso, que ustedes ya lo saben hacer. No sé si hasta acá, ya no me escucharon, y bueno, voy a repetir rápido esto. Miren, les decía que en este apartado, bueno, vamos a seleccionar una referencia, que en este caso es del contenido extenso, y para aquellos que pues quieren completar su actividad así bien al pie de la letra, bueno, tenemos que para sacar o para poner la sangría francesa, pues tenemos que seleccionar y luego tenemos que, bueno, al menos dependiendo del Windows que tengan, pero van a buscar donde diga configuración de párrafo. En el caso mío, pues está aquí en la parte de herramientas y en una esquina dice configuración, bueno, hay una flechita que dice configuración de párrafo, le damos clic y nos abre esta ventana. Hay un apartado que se llama especial. En ese apartado le damos sangría francesa, le damos aceptar y ya nos aparece este formato, ¿sí? Que hay un espacio acá y que justamente así se ve con sangría francesa. También lo dije varias veces, no sanciono porque lo pongan o lo quiten. Entonces, bueno, vamos a tener esa consideración. Y ahora sí, justo aquí nos habíamos quedado y vamos a trabajar lo que es el foro aprendiendo. Qué bueno que ya me pueden ver porque necesito que observen la siguiente lámina y me digan a qué personajes históricos reconocen. A ver. A ver. A ver, vamos a empezar a ver. Aquí dice, vamos a empezar con Juan Carlos. Dice que la delita. Muy bien. ¿Sabes cómo se llama la delita, Juan Carlos? Y también el mismo dice que Ordaz. Ok. Díaz Ordaz. Muy bien. Ya le pusieron el otro apellido. Morelos. 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 Santana, dice que está Santana ahí. ¿Cuál es Santana? A ver, José María Morelos, Morelos, Iturbide, Díaz Ordaz, Santana nuevamente, José María, Plutarco Elías Calles, no sé cuál es, ahorita me van a decir. Muy bien, Díaz Ordaz, Plutarco Elías Calles, Iturbide, la delita, a ver, Enriqueta, la delita, Adela Velarde. Ok, ok, ok. Ahora vamos a ver otra rápidamente. Y de aquí a quién conocen. A ver, no me voy a tardar mucho porque ya los hice esperar un montón. De verdad me siento muy apenada. A ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen? Dice por acá Peña Nieto, Diego Rivera, Porfirio Díaz, muy bien, Victorina, Graciela, Porfirio Díaz, Estela, Diego Rivera, Peña Nieto, ok, Diego Rivera, y los demás, ok, 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 ok. Dice Juan Carlos, Porfirio Díaz, Peña Nieto, Carlota, dice que es Carlota.
Ok. A ver, vamos a ver otra más. A ver, de aquí a quienes conocen. Maximiliano, del de la anterior. A ver, y de aquí, a ver, y de esta, el flaco de oro. Eso. Ok. Benito Juárez, Frida Kahlo, Benito Juárez. Ok. La Malinche, muy bien. Benito Juárez, Frida Kahlo. La Malinche. Ok. Bueno, hasta aquí. A ver, ¿qué es lo que quiero comentar al respecto de estas imágenes que les acabo de mostrar? Tiene que ver con el foro Aprendiendo, en donde nos están preguntando si reconocemos, si conocemos a distintos personajes históricos de las distintas etapas, pero además que si somos fan de alguno de ellos. ¿Ustedes son fan de alguno de estos personajes que les acabo de mostrar? ¿Podrían considerarse fan? En el foro Aprendiendo ya se los pregunta. Eh, por ejemplo, ¿por qué todos conocemos a los mismos personajes? ¿A qué se debe que todos conocemos a Morelos? ¿Por qué todos conocemos a Díaz Ordaz, a Gustavo Díaz Ordaz? Porque, bueno, afortunadamente muchos reconocieron a Adela, Adela Velarde, ¿sí? La Adelita, su historia. Las historias personales de estas otra vez, personalidades, es muy significativa. Y lo que tenemos que hacer en la historia justamente es humanizarlos, es verlos con errores, verlos con virtudes, verlos como personajes que en su momento histórico respondieron a su tiempo y decidieron en torno a su ideología política. Pues a lo mejor hoy día podríamos juzgar a estos personajes desde el presente, ¿no? Qué malvados o qué buenas personas o qué legado nos dejaron, ¿no? Pero en realidad, bueno, fueron personajes, hoy tenemos eh, personajes vivos que pueden ustedes analizar, criticar, ¿no? Elogiar incluso, ¿no? Pero ahorita, bueno, reconocemos entonces a ellos. Este personaje de la esquina se llama José Vasconcelos. Fue el creador de la CEF. Este señor invitó a Orozco, a Diego Rivera, a Siqueiros, a ver, otro, Felipe Leal, a más pintores, a pintar lo que es San Ildefonso, lo que es la Secretaría de Educación Pública. Eh, ¿Por qué? Porque se iniciaba un nuevo proceso, ¿no? De llevar a los mexicanos, esto justo después de la revolución. Tenemos a otro personaje aquí que es Victoriano Huerta. Por ahí les hice una pregunta en el foro, ¿no? ¿Qué pensaban de Huerta, de Santana, de Cortés, de Porfirio Díaz, ¿no? Como que, ¿qué cualidades o qué características en común tenían? Y por otro lado, podríamos enlistar a Juárez, a Morelos, a Hidalgo, a Vasconcelos, ¿no? Como que la historia nos ha contado que por un lado son buenos y por otro lado son malos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a trabajar esta idea de humanizar a estos personajes y justamente verlos en su tiempo y por qué actuaron de una u otra manera, por qué con José Vasconcelos empezó una política o una misión educativa, llevar, ¿no? Alfabetizar a todo un país, pero además
aquí empezó como una, podríamos decir, si lo vemos terriblemente, que los indígenas, ese indígena prehispánico era el mejor y empezaron todo lo que fue, bueno, esto bien venía, arrastraba desde el siglo XIX, en donde les estaban quitando, pues, o más bien querían sumar a los indígenas, ¿no? A este proyecto de nación, ¿no? De donde todos tenían que hablar español, en las escuelas incluso, ¿no? Los que hablaban algún idioma, pues hasta eran golpeados, ¿no? Bueno, es un personaje que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y las mujeres, ¿por qué las mujeres no son tan reconocidas o no son tan mencionadas? Esta es María Izquierdo, y por ahí alguien decía, bueno, Carmen Cerdán, que es una mujer precursora de la revolución, y María Izquierdo es una pintora. Cuando yo hablo de María Izquierdo, por ejemplo, siempre quiero que ustedes vayan y sean curiosos e investiguen quiénes son, porque estamos acostumbrados a ver a personajes tan grandes que invisibilizamos a los otros que son igual de buenos, porque tampoco vamos a decir que a ese que se ha hecho grande no lo sea, sino que tenemos que ver a todos en su justa dimensión. Y María Izquierdo, pues sí, por ahí el machismo, ¿no? De estos pintores de la época, pues sí, le hicieron ver su suerte, por ejemplo. Era muy buena, ¿no? Y bueno, por ahí también podríamos compararla con Frida, y quién es mejor, pero bueno, juzguenlo ustedes, vean sus obras. Y estos personajes, bueno, puse a Peña Nieto porque ustedes son testigos de esta historia. Pude haber puesto a López Obrador, pude haber puesto a Calderón, pude haber puesto a Claudia, ¿no? A Claudia Sheinbaum, etcétera. Ustedes y yo vamos a ser testigos. Nosotros podemos ahorita hablar de estos personajes. Tenemos aquí a Galeana, tenemos a la Güera Rodríguez, Porfirio Díaz, que sí lo reconocieron, a Diego Rivera, Santana, claro, alguien decía sí, Felipe Ángeles, solo que Santana me lo decían en la otra imagen, creo. Y tenemos a Antonieta Rivas Mercado. Esta mujer, bueno, luego empieza el chismecito, pero luego me sigo. Ella, bueno, se enamoró de Vasconcelos, pero Vasconcelos, pues nunca dejó a la esposa y ella sí se divorció. Estamos hablando en estos años revolucionarios y ella tenía 31 años cuando murió. Muere, se suicida, ¿no? O no alcanza a suicidarse en Notre Dame, porque pues Vasconcelos le dijo que no, pero además también había arruinado su fortuna, pero fue una mujer precursora, fue una mujer que pues apoyó a los literatos de su tiempo, ¿no? Entonces también es importante reconocer a esas figuras, a esos personajes olvidados que hoy día, por ejemplo, su casa de María Antonieta ha sido recuperada a través del Fideicomiso de la Ciudad de México. Hay visitas guiadas, ahora la reconstruyeron prácticamente porque incluso sacaron sus cosas, etcétera. Hay toda una historia que no es momento de contar porque ya me voy a la plantilla, pero que ustedes, nada más la invitación, la Güera Rodríguez tiene una historia fascinante. Acá tenemos a Rosario Castellanos, sí, tenemos, a ver, ¿quién se acuerda del cuento de Noyes, Ladrar los perros? Juan Rulfo, ¿sí? El Flaco de Oro, por supuesto, Álvaro Obregón, Frida, que lo mencionaron, y Hernán Cortés, ¿sí? Entonces, son personajes que estos son más visibles, hay muchos más, y en ese sentido, pues vamos a ir rápidamente a nuestra plantilla para que vayamos recuperando justamente Felipe Ángeles, muy bien. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Ya no entendí eso. Sí, claro, María Andrea, y se hizo esa biblioteca en el periodo de Fox, justamente. En su momento tenía muchas goteras, afortunadamente creo ya la han reparado, la han restaurado, pero si tienen oportunidad, vayan a esta biblioteca genial.
Eh, bueno, vamos a compartir ahora la plantilla para ir explicando. A ver. Ujú. Miren, la plantilla, pues obviamente ustedes tienen ya que reconocer cada uno de los espacios. Recuerden que deben de poner una portada con un logo, el nombre de la actividad o actividad integradora, qué número, ¿no? Actividad integradora, estas cosas que ustedes ya se las saben de memoria, la fecha, ¿no? Y bueno, su nombre de ustedes, no olvidar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos nuestra portada, pues procedemos a leer las instrucciones. Ahora, antes de que, bueno, que empiece a explicar el contenido del punto 1, me gustaría que me explicaran en el chat las características de un mapa mental. ¿Cuáles son las características de un mapa mental? A ver, ¿quién dice? ¿Quiénes me pueden ir auxiliando? A ver, voy. ¿Cuáles son las características de un mapa mental? Partimos de ahí, porque si no tenemos claro cuáles son estas características, me terminan entregando cuadros sinópticos, tablas comparativas, mapa conceptual, y no, dice mapa mental. Entonces, empezamos por definir qué es lo que van a entregar. A ver, ok, Graciela, no te preocupes. Ok, dice Norma, tiene imágenes, ideas principales y conceptos. ¿Qué más? A ver. Aquí. Juan Carlos dice que la idea principal puede ir al centro. Bueno, se recomienda. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Felipe Ángeles. Gracias, María Andrea, de Felipe Ángeles. Sí, interesante. A ver, Juan Carlos. Supongo que de la idea principal, de ahí parten los diferentes temas que la componen. Tener muy bien, José Luis, el concepto central, a ver, ¿quién reúne todo lo que van diciendo por partes? Dice María Eugenia, es una presentación con palabras clave, imágenes y diferentes colores para diferenciar las ideas. Ajá. Este mapa mental ustedes lo pueden realizar en Canva. Es la herramienta, yo creo, de presentaciones y de otras infografías y presentaciones y demás por excelencia. Yo diría que pues ahí lo hagan. Y en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Voy a explicar un poco y luego me voy a Canva. Miren, él dice, crea un mapa mental. Muy bien, vamos a crear un mapa mental. ¿De qué? Sobre las características, políticas, económicas y sociales del porfiriato. Estamos hablando de más de 30 años en el poder de un personaje y que, bueno, tuvo distintas decisiones, buenas, malas, por eso yo les digo que es un personaje que también va a estar en un momento histórico muy especial porque estamos hablando de una segunda revolución industrial en donde pues está la electricidad, está el petróleo, entonces pues él está siendo parte de ese boom, pero además se enamora de Francia, es el único lugar, se dice que es el único lugar al que salió y entonces trae todas esas ideas de los campos elíseos y todo, entonces pues empieza a armar, a reconstruir una ciudad con la belleza que él vio en Francia. Porque esto que nosotros vamos a destacar como actividades políticas, económicas y sociales, es interesante decirlo porque estos puntos que ustedes hagan su búsqueda van a reflejar la influencia de las estructuras de modernización del país, es decir, ¿qué hizo
que el porfiriato durara tanto y que fuera pues tan exitoso de 30 años, ¿no? Porque podríamos decir así, o sea, si bien es cierto no podríamos hablar de una dictadura como tal, pero que dure, que perdure en muchos años, es porque algo están haciendo que está funcionando y que por un lado, pues sí, estas políticas que están implementando, pues de alguna manera concatenan y modernizan también un país, ¿no? Sobre todo en el porfiriato. ¿Qué está haciendo en la economía y qué está pasando en la parte social? Entonces, vamos a hacer nuestro mapa con todos estos puntos. Ustedes, ya no tengo que decirles que toda esta información está en el contenido extenso, pero pues no está por demás recordarles que tienen que hacerlo, ¿no? O tienen que ir a esa información que es como la básica para que ustedes puedan desarrollarla. Miren, vamos a ver, por ejemplo, espero que ya se esté proyectando. Sí, ya. Tenemos este mapa mental, que es un ejemplo y está hecho en Canva. Ustedes pueden apoyarse de los mismos elementos, imágenes, fotos que existan en Canva, ¿no? Este trabajo, por lo pronto, ¿no? Nos dice que, pues, hablamos del porfiriato y como lo refirió ahí su compañero, bueno, Juan Carlos, espero no equivocarme, pero el porfiriato, el tema central va, o el tema principal, para no repetir, el tema principal va al centro, al centro. Ahora, hay una cantidad de representar a un mapa mental. Hay uno que se llama de araña, que puede tener tantos cuadritos, recuadros alrededor, como ustedes quieran. Entonces aquí tenemos el porfiriato y tenemos distintos aspectos que enfocarnos. Tenemos aquí hablar características políticas, aquí, bueno, lo hizo así, características políticas, características económicas, características sociales. Esto puede ir en un circulito también, pero bueno, aquí dijo, bueno, yo lo voy a hacer así y también es muy válido, ¿sí? O sea, ustedes pueden hacer integrar desde luego más imágenes, pueden subir, descargar imágenes, ¿no? Entonces, ¿de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que la información que vayamos retomando, pues tenga que ver con la modernización del país de ese momento. Entonces, aquí nada más como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, tenemos que dentro de las características políticas vamos a hablar de una dictadura constitucional, que es muy importante decirla, porque se constituyó justo para que funcionara. ¿Y qué tenía que ver con la represión? ¿No? Con sucesos como Porfirio Díaz lo decía, mátalos en caliente, o sea, era mano dura y esto tenía que ver justamente para reprimir a todo aquella guerrilla o aquel personaje que quisiera levantarse en armas, ¿no? Entonces era mantener, pues, con toda la fuerza, con toda la represión, ¿no? Pero llega un punto en donde el Porfirio Díaz, pues, no puede, justamente, y ese es el tiempo, ¿no? Él envejeció y con él todos sus compañeros de equipo, que eran los gobernadores, que eran todos los que estaban rodeados, ¿no? Y que tenían pues que también junto con ellos tuvieron un desarrollo, incluso si hablamos desde la moda, desde todo lo que tenía que ver con los artículos en el hogar, estaba el teléfono, ¿no? Empezaron a ver ciertos elementos que llegaron a nuestro país y que, pues, ¿quiénes los tenían? Pues ellos. Había una desigualdad enorme, enorme. Y luego, por ejemplo, hablamos de la parte económica. La parte económica también de verdad que le funcionó muy bien a Porfirio Díaz, bajó prácticamente a cero la deuda externa, las construcciones que hoy vemos en la Ciudad de México y que son emblemáticas y que nos identifican, muchas de ellas fueron construidas en el Porfiriato.
Cuando él se festeja el centenario, ¿no? Porque acuérdense, 1810 y el 1910 sería el centenario de la independencia. Él manda a hacer varios edificios y ahora que pasó el bicentenario con Calderón, ¿saben qué mandó a hacer? ¿Alguien lo recuerda? Pensando que somos los testigos de nuestro tiempo, ¿no? A ver, ahorita si alguien se acuerda, me dice, o lo escribe, o no lo comparte, ¿no? Y bueno, tenemos otros elementos, ¿no? Estas desigualdades que tienen que ver con esta jerarquía o con esta composición social, pero que finalmente hacía fuerte a un gobierno, ¿no? Y que mantenía, pues, en la opresión total a los demás. Bueno, ahí tenemos algunos elementos, ustedes pueden, seguramente van a retomar los propios, pero bueno, ahí tenemos parte de lo que podrían, la estela de luz, eso. Bueno, y bueno, ya ni les pregunto de cuánto costó, ¿no? Y cuál es lo que de verdad está ahí. Y váyanme compartiendo qué edificios tenemos como representativos del porfiriato, ¿no? A ver, aquí José Luis ya nos compartió que está el Monumento de la Revolución, que iba a ser el Palacio Legislativo. Y sí, efectivamente, ya nada más quedó porque se vino lo de la revolución. Y bueno, él muy triste, la vida, bueno, al final de Porfirio Díaz, ¿no? O sea, la vejez, o sea, eso no podemos ir contra eso. Refinería, pero me estás hablando de la refinería actual, ¿verdad, Juan Carlos? El Ángel de la Independencia, que justamente el Ángel, hace un momento yo les hablaba de Antonieta Rivas Mercado, pues su papá, Antonio Rivas Mercado, es el arquitecto que diseñó el Ángel de la Independencia y que justamente los planos y todos sus proyectos están en la casa, acá por el Metro Hidalgo, en la colonia Guerrero, y que que ahora está ahí para ustedes, ya podemos entrar, podemos ver y escuchar estas historias. Miren, aquí Juan ya hizo su investigación. Muy bien, Juan Manuel. Mandó a hacer la estela de luz de 300 millones a 1,200 millones. Ahí está. Y así muchas obras, ¿eh? O sea, ya nos vamos acercando un poco al presente. Bien, Bellas Artes, ¿qué otro edificio? El Palacio Negro, ¿no? De Lecumberri. Las haciendas esparcidas en muchas zonas del país, Molino de las Flores, ustedes, a ver, no sé, díganme algunas otras, y todos esos cotos de poder, pues iban organizando la sociedad, o sea, finalmente se da una modernización por todas estas características importantes. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo, ya lo vamos a quitar y vamos a retomar nuestra plantilla para ir explicando algunos otros puntos. ¿Dudas hasta aquí? Con gusto vamos explicando algunos puntos que haya quedado ahí como con duda, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tenemos ya nuestro mapa mental, que ahora sí ya que espero que haya quedado claro, la idea principal va al centro y se ramifica, ¿no? Con círculos, cuadros e imágenes, ¿no? Es un recurso visual que con el solo hecho de verlo, identificas, ¿no? Identificas no demasiada información, solo palabras clave, como ya lo dijeron ahí. Luego, bueno, acá les dan también otra recomendación, lo pueden hacer en PowerPoint si quieren. Yo estoy a favor de Canva, voto por Canva porque realmente les da muchas plantillas. Ustedes la verdad es que no se estresen, tranquilo. Ahora, si lo quieren hacer en Word, también nada más, pues sigan las características del mapa. Y en esta siguiente parte que vamos a hacer, espero que la primera haya quedado clara. Y en esta siguiente parte lo que vamos a hablar son de las facciones revolucionarias. Entonces ya estamos hablando que pues ya concluye el porfiriato, presenta su renuncia Porfirio Díaz, ¿no?
con lágrimas en los ojos, se va, bueno, lo destierran, se va a Veracruz, se va en el Ipiranga y se va a Francia. Bueno, y mientras tanto, en nuestro país se están organizando distintas facciones revolucionarias. Son 4: la revolución maderista, zapatista, villista y la revolución constitucionalista. Eh, algunas más amplias, algunas más regionales, pero todas tienen un fin. Y este fin es, al menos inicial, lo tiene Madero. Madero va a decir, vamos a derrocar al régimen. Y es entonces donde nosotros vamos a empezar a hacer nuestra investigación. En la primera columna tenemos a la revolución maderista. Bueno, sí, revolución maderista, ya dijimos que es zapatismo. Por sentido común, si hablamos de zapatismo, ¿de quién hablamos? Pues de Emiliano Zapata, ¿no? Si hablamos de Villa, pues de Francisco Villa, ¿no? O sea, creo que se entiende y que su nombre tendría que ir acá. En la revolución constitucionalista, no sé, pues no, perdón, como que no se vislumbra ningún nombre. A ver, ¿quién es el principal líder de la revolución constitucionalista? A ver, ¿qué dicen? El Zócalo como tal, no. A ver, en la Ciudad de México, María Andrea dice, en la Ciudad de México aún se conserva el Palacio de Así. También se crearon colonias, la colonia Santa María de la Ribera, una de ellas, el edificio de Correos, un lugar hermoso, el Banco de México, ¿qué otro por acá? La revolución antirreeleccionista con Madero, exacto, es la primera. Venustiano Carranza, perfecto, Carranza, muy bien. Entonces, ya tenemos a los nombres, digamos, principales que estamos buscando, ¿no? O sea, pues por ende ya tenemos identificados a los principales personajes, ¿no? Y después tenemos aquí a Carranza y después tenemos a qué buscaban. ¿Qué buscaban? A ver, permítanme un momentito. Un momentito. Un momentito. Es que tocaron. A ver, un momentito, porque no salen mis mensajes. Permítanme. Una disculpa. Bien, entonces seguimos. Dice Juan Carlos que Madero estaba en contra de la revolución, efectivamente, de la reelección, efectivamente. La frase que se acuña, ¿no? Aquí muy famosa, ¿no? De democracia efectiva, no reelección. Esa frase, curiosamente, es de Porfirio Díaz. Mucho antes, por supuesto. Ya después se le olvidó, pero era curiosamente, sufragio efectivo, no reelección, pero no era de él, era de Porfirio Díaz. Entonces, bueno, las contradicciones que vivimos aquí. Bien, continuamos con la explicación. Ahora, en la segunda columna, entonces, ponemos que ¿qué buscaba la revolución maderista? Bueno, justamente, pues, el derrocamiento, ¿no? De este gobierno dictatorial con esta desigualdad, se empiezan a generar estas
con las huelgas, ¿no? Las huelgas de Río Blanco, Cananea, etcétera. Entonces luego viene, en la siguiente columna, dice que la participación durante la revolución. Aquí vamos a tener un poquito de cuidado con los elementos que vamos manejando, porque aquí, por ejemplo, tenemos los principales tratados, acuerdos, luchas, logros, todo esto lo vamos a ir aquí, en la última columna lo vamos a ir poniendo. Es interesante decir que en los caudillos destacados no solamente va el personaje que conocemos, sino es importante como retomar e investigar a todos esos anónimos, esos personajes anónimos, porque no solo un hombre puede hacer la lucha, ¿no? Y esos son los sargentos, los generales. Hay muchos más que pues, la lista sería interminable, porque por ahí tenemos a Dolores Jiménez Muro, por ejemplo, a mujeres, incluyan a mujeres, ¿no? Yo aquí no en que y bueno, termina, por ejemplo, acá tenemos la ideología pues con Zapata, tenemos la participación que hizo Zapata. Zapata hace una revolución muy regional, entonces vamos a considerar porque va a ser necesario entender qué eran lo que buscaban, porque en el siguiente punto lo vamos a retomar. Entonces, ¿qué buscaban los zapatistas? Todos había manera de broma, ¿no? Tierra y libertad, tierra y libertad. Bueno, tierra era lo que quería, de hecho, ahí desalojaron a muchos hacendados, etcétera, ¿no? Villa, ¿qué quería Villa? Villa decía, bueno, es que él no había leído, a él sí le gustaba la silla presidencial, pero pues mejor no. ¿Qué pasaba con Villa? Ahora, también en el entendido que entre estos personajes también había pugnas, ¿eh? Y vamos a ver por qué. Bueno, acá entonces quedó claro. Y luego dice en la siguiente pregunta, vamos a ver, dice aquí, responde las siguientes preguntas. Ya vamos a terminar. Recuerden que me pasé, no me escucharon un tiempo, una disculpa nuevamente, y vamos a tomar unos minutos más, por favor. Ay. Dice aquí, responde las siguientes preguntas y argumenta tu respuesta. Entonces, vamos a leer detenidamente y dice que vamos a profundizar en los temas. ¿Cómo profundizamos en un tema? Leyendo. Sí, o sea, no hay de otra. Y aquí dice, vamos a hablar sobre la Convención de Aguascalientes. Aquí, para aquellos que el primo, el tío les pasó la actividad, les voy a recordar que esta plantilla se ha actualizado, no en esta generación, quizá en 2, 3 atrás, pero chequen bien sus instrucciones y aquellos que les pasan las actividades y ustedes inmediatamente las suben, vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, dice la pregunta, ¿crees que los acuerdos de la Convención de Aguascalientes, fueron tomados en cuenta al redactar la Constitución del 17? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿No? Y luego, ¿por qué? Y luego dice, justifica tu respuesta considerando las demandas sociales y políticas de las distintas facciones revolucionarias. Esto lo van a encontrar en la ideología de lo que buscaban. Que buscaba Madero, que buscaba Zapata, que buscaba Villa. Bueno, para la convención de Aguascalientes, que se da en 1914, ¿qué se buscaba en este espacio, en este tiempo? A ver, si quieren ir compartiendo, estaría perfecto. No, ya no tenemos mucho, pero vamos a ir nada más haciendo esta revisión. Definir el rumbo de la revolución. Era 1914 y había un caos, habían peleado entre ellos, matanzas, ¿no? Y se pretendía elaborar un programa de gobierno. El que convoca es Venustiano Carranza, pero luego, pues por esos desacuerdos se va. Y bueno, pues se quedan ahí dialogando y peleando y demás, organizando, y la idea era que construyeran un nuevo gobierno republicano en el cual, bueno, se integraran muchos de los ideales, esos ideales políticos, eso que ustedes ya investigaron en su tabla, ¿no? Entonces,
¿Ustedes creen que todo esto que hicieron, estas demandas de Zapata, de Villa, de Carranza, sí se constituyeron en la Constitución de 1917? ¿Sí se integraron? Bueno, pues ahí ustedes van a tener que justificar su respuesta. ¿Sí? Ahí sí o no. Vamos a leer un poquito. ¿Sí? O ahí compartan para que se apoyen, compartan en el chat. Y ya vamos casi concluyendo y vamos a ver esta pregunta que se llama, ¿cuáles son los logros más visibles de la revolución? A ver, aquí. ¿Cuáles son los logros más visibles de la Revolución Mexicana en la sociedad actual y de qué manera siguen influyendo en los aspectos de la vida política, económica y social? Me parece que la Constitución siempre ha sido la base, ¿no? El fundamento legal que le dio forma finalmente a nuestro país y que con el periodo post-revolucionario, donde participa Vasconcelos de esta nueva reorganización, pues da el impulso y con reglas establecidas que son las de la Constitución, pues se puede armar y reconstruirse a un país realmente lastimado, un país que necesitaba escuelas, que necesitaba, y por eso empiezan a la creación de instituciones, ¿no? Para organizar, ¿no? Entonces aparecen los partidos, aparecen instituciones como el banco, la SEP y demás. Esto lo vamos a ver la clase siguiente. Entonces, aquí también, ¿no? La Constitución de 1917 finalmente todavía nos está gobernando, con muchísimas reformas, que eso, si quieren pueden mencionarlo, no tengo ningún problema, ¿ok? Entonces, no nos dice cuánto van a escribir, ¿no? ¿Cuánto quieren escribir? 5 renglones, 10 renglones, mínimo 5 renglones y máximo 10, ¿qué les parece? Para que no, tampoco acá hagan, entonces, mínimo 5 renglones y máximo 10, ¿no? ¿Qué les parece? Así lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, pues ya abusé un poco de su tiempo y pues hasta aquí vamos a compartir nada más para el enlace de las asistencias. No sé si tengan dudas hasta aquí. A ver, dice Arturo García. A fin de cuentas, no, porque lo que más se buscó en esa convención fueron acuerdos políticos, es decir, quien se queda con el poder, sí, se lo quedó Eulalio Gutiérrez, pero bueno, todo era momentáneo, porque bueno, después vienen los asesinatos, y es entre ellos. Lastimosamente me decían mis estudiantes de prepa, no, maestra, es que todos se matan, no, bueno, es la historia, nuestra historia. Bien, entonces, ahora sí, vámonos al registro de su asistencia para que ya los pueda dejar y pues esta tecnología que pues no me dejó compartir toda la sesión. A ver, la sesión, estamos en la 4. A ver, les paso el enlace. ¿Se registran, por favor? Solo contestamos la primera pregunta y ya con eso, el PRM, muy bien, Juan Carlos. Eso va a ser tema de nuestra siguiente clase, la creación de instituciones, y vamos a empezar a ver también los movimientos sociales, que también realmente ya nos acercamos un poco más al México contemporáneo, la actual, ¿no? Y pues también ahora somos más críticos, ¿no? Muy bien. Por favor, los que no entren al enlace, anoten su nombre completo, por favor, aquí en el chat para que ya podamos concluir. Y vamos en lo que van contestando. A ver si tienen problemas. Vuelvo a compartir el link. Qué bueno, Juan Carlos, pero ustedes me complementan y me apoyo en ustedes, en todo lo que van diciendo. Sí, ok. Ahí está otra vez el enlace. Y vamos a una
pregunta. Bueno, ahí está el ejemplo de mapa mental. Ya, yo creo que ya quedó claro. Y esto también, la paráfrasis, factores internos. Esto es un poco de lo anterior. También esto lo vamos a dejar. ¿Sí? Algunos pasajes del siglo XIX. Ay, según yo creo que compartirla. Bueno, está bien. A ver, una más. Las haciendas. Con que se registren está perfecto. Miren, salió un jueguito. Pero ya no nos va a dar tiempo. Entonces, vamos a ver. A ver, con esta nos vamos. ¿Qué fue la Revolución Mexicana para ustedes? Así, ya, a grandes rasgos, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya se registraron, nada más déjenme ver o escriban aquí su nombre. Ok, a ver. Tenemos a Norma, Enriqueta, creo que ya están, ¿verdad? Ya están todos. Sí, creo que ya están. Recuerden que esta participación se cierra al momento de concluir y pues les agradezco muchísimo que hayan estado, también disfruten su fin de semana lluvioso y pues cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión. Voy a tener más cuidado al darle clic por acá y nos vemos el día miércoles a las 6, por favor. Cuídense mucho. Hasta luego. Ok. Nada más regístrate, José Luis. Está perfecto. Nada más regístrense, por favor. Sin ningún problema, ya tengo acá sus nombres. Sí, nada más regístrense, que es lo importante, por favor. Y si no, ya te retomo los nombres aquí del chat. Hasta luego.